Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario web organizado por Montero Aramburu Abogados, en el que trataremos sobre las novedades en materia de IVA que afectan a las operaciones de comercio electrónico y que entrarán en vigor de forma inminente, el 1 de julio próximo. Yo soy Jorge Sánchez, soy el responsable de Fiscalía Internacional dentro del despacho y la exposición correrá a cargo de Ana María Feria, abogada tributarista y experta en IVA. La mayoría de vosotros la conocéis porque ya lleva bastantes años en nuestro despacho. Quedan escasas semanas para que entre en vigor esta nueva normativa, cuya entrada en vigor ha sido pospuesta hasta el 1 de julio por efecto de la pandemia y que regulará el comercio digital, online, de bienes y servicios entre empresas y particulares en el seno de la Unión Europea. Se trata de la última de varias reformas aprobadas en los últimos años que afectan al IVA y que tienen y han tenido como finalidad principal la simplificación en el tratamiento por los empresarios de sus operaciones internacionales y la reducción del fraude fiscal. El resto de modificaciones que ya han entrado en vigor se han referido al IVA sobre los servicios prestados por vía electrónica, a las ventas en cadena o a las ventas de existencias en reserva, entre otros. Como resultado de la globalización y del auge de la economía digital, las ventas de artículos de consumo a través de Internet han crecido exponencialmente en los últimos años y mucho más durante la pandemia. Hasta ahora, cuando una empresa española vende a consumidores localizados en otro Estado miembro de la Unión Europea y esas ventas superan un determinado importe que varía para cada país, la empresa está obligada a darse de alta en el IVA del país de destino y a liquidar y a ingresar el IVA de ese país en ese otro país. Ello supone una carga administrativa y de gestión elevadísima. Además de que existen distintos límites y distintos tipos de IVA y distintos límites para darse de alta y ello afecta a la competencia entre las empresas. La reforma de la que Ana nos hablará hoy establecerá un límite único de 10.000 euros a partir del cual las operaciones quedan sujetas a IVA en el país de destino, en el país donde se localiza el consumidor. Pero se permitirá que la empresa pueda realizar la liquidación de esas operaciones en España por todos los países en los que opere, puede incluso operar hasta en los 26 países restantes de la Unión Europea, sin tener que llevar a cabo gestiones en materia de IVA en esos países, porque se implanta un sistema de ventanilla única. Esta es la principal medida que entra en vigor ahora. Además, hasta ahora la importación en el territorio aduanero de la Unión Europea de mercancías con un valor de hasta 22 euros, mercancías de escaso valor se les denominaba, estaba exenta de IVA. Esa exención, que daba lugar a prácticas abusivas y favorecía el comercio por parte de las empresas de fuera de la Unión Europea, desaparece y se implanta además un régimen de ventanilla única para estas operaciones de bienes de escaso valor que ahora tendrán un nuevo límite. Se trata, en definitiva, de medidas que permitirán simplificar tremendamente la gestión de las ventas y con ello ahorrar costes mediante la presentación de una única declaración de IVA, reduciendo el número de países en los que la empresa necesitará registrarse, pero obligará, por el contrario, a tener que conocer el estatus de los clientes como consumidores o no, a conocer los tipos de IVA que son aplicables en cada caso y hay más de 80 tipos de IVA diferentes, tipos de gravamen de IVA diferentes en la Unión Europea. Habrá que revisar los contratos para asegurar que las responsabilidades en materia de IVA están
perfectamente definidas. Habrá que valorar qué impacto tiene la aplicación del IVA del país de destino en el precio de la mercancía y por supuesto, habrá que implementar cambios en los sistemas informáticos y en los procesos de las empresas. Todo ello será un trabajo a acometer en los meses venideros para el que podrán contar con Montero Aramburu. Hoy vamos a conocer las nuevas reglas de tributación y para ello, sin más, pues voy a dar paso. Al final de la presentación tendremos un turno de preguntas. Pueden formular sus preguntas a través del chat que aparece en la parte derecha de su ventana. Pueden pinchar para ello en la barra de herramientas inferior donde aparece chat. Pueden ir colgando ahí sus preguntas y al final de la presentación, que en total pues esperemos que dure en torno a 1 hora, abordaremos esas preguntas. Sin más, adelante, Ana. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la materia. Vamos a compartir pantalla para ver la presentación y así poder ir comentando. Bueno, como todos somos conscientes, la economía ha ido cambiando en los últimos años. Hay nuevas formas de vender y de operar en el mercado y especialmente hemos ido evolucionando hacia una economía online. Como ha explicado Jorge, la Unión Europea comenzó a cambiar la normativa del IVA para adaptarla a esta nueva situación en 2017, porque había detectado que las operaciones online eran uno de los principales puntos de fraude y de pérdida de recaudación. Por eso en 2017 aprobó una normativa con entrada en vigor el 1 de enero de 2019 relativa a los servicios prestados por vía electrónica. El objetivo era que quedasen sujetos esencialmente en el Estado miembro de consumo. Como ha explicado Jorge, eso motivó la necesidad de una mini ventanilla única que es el antecedente directo de la que entra ahora en funcionamiento este 1 de junio. En 2020 entraron en vigor cambios en las operaciones intracomunitarias destinadas a la simplificación y ahora en julio de 2021 se modifica el régimen de ventas a particulares intracomunitarias y se amplía ese régimen de ventanilla única. Si pensamos en las ventas online, no supone realizar una operación que sea esencialmente diferente a las realizadas tradicionalmente. En este caso, Internet es solamente el medio para tramitar el pedido como podrían ser los otros. Pero hoy día no podemos desconocer que los nuevos canales de venta online pueden llegar a sustituir los tradicionales y permitir llegar a un ámbito geográfico mucho más amplio. Quien tenga una web o se plantee para la venta o se plantee tenerla, o quien venda a través de plataformas digitales o se plantea hacerlo, se va a ver afectado por las medidas que vamos a comentar a continuación, porque es muy probable que parte de sus clientes sean particulares de otros Estados miembros. En las ventas online como operaciones que permiten llegar a territorios más lejanos, la principal cuestión es determinar dónde se produce la transacción para así establecer cómo tributa en IVA esta operación. Las variables que van a determinar la tributación en IVA van a ser, por un lado, si el cliente destinatario de la mercancía es un empresario o un particular, un consumidor final, o si este cliente, sea empresario o sea consumidor final, está localizado en España, en otro Estado miembro o en un país tercero. Hasta ahora, como ha comentado Jorge, las ventas intracomunitarias a particulares era de aplicación el régimen de ventas a distancia, que tenía un umbral para cada país y esto dificultaba mucho el control. Además, pues existía esta exención en la importación de bienes de escaso valor, que era una fuente de fraude. Todos estos elementos son los que han llevado a la Unión Europea a ejecutar el cambio en las operativas de ventas a particulares que ahora entra en vigor. Entonces, una idea que nos tiene que quedar muy clara es que esta modificación que entra el 1 de julio es en relación con las ventas a particulares. Las ventas online realizadas a empresarios, es decir, el canal B2B, no cambia. Esa sigue tributando como hasta ahora, pero la vamos a repasar brevemente. Si la entrega se produce en España, pues estaremos ante una entrega interior, generalmente sujeta a IVA, y que tributará con los tipos de IVA que proceda y que serán de aplicación las exenciones habituales. Si una entrega con destino a otro Estado miembro, pues generalmente estaremos ante una entrega intracomunitaria de bienes exenta si se cumplen los requisitos de alta en el censo BIES y transporte intracomunitario de los bienes. Pues relativamente
en el Estado miembro de llegada de las mercancías, pues habrá una adquisición intracomunitaria de bienes. Y si la entregas con destino a un tercer Estado miembro, a un tercer Estado, pues generalmente estaremos ante una exportación exenta de IVA. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que son de verdad las novedades. Las novedades se pueden resumir en 5 puntos. Los 3 primeros van a ser la creación de nuevas modalidades de operaciones que se suman a las que ya existen. Y esas 3 modalidades de operación son ventas a distancia intracomunitarias de bienes, cuando el destinatario es un particular, cuando ese cliente es un particular, ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros, cuando el cliente es un particular, y las ventas a través de interfaces digitales, igual cuando el cliente es un particular. Como hemos dicho, cuando los clientes son empresarios, tenemos las mismas reglas que hasta ahora. Tal y como comentaba Jorge, pues todos estos cambios van a motivar que haya que liquidar, determinarían que hubiese que liquidar IVA de diferentes Estados miembros. Y por eso se va a crear ese sistema de ventanilla única para facilitar la liquidación e ingreso, que englobará tanto a estas nuevas operaciones como algunas de las que ya existían hasta ahora. Además, para las importaciones de bienes se establece una modalidad especial de declaración y pago. Pues bien, vamos a empezar con la primera de esas operativas nuevas, de esa modalidad de operaciones nuevas que se crea, que es las ventas a distancia intracomunitarias de bienes. Y es cuando un empresario establecido en un Estado miembro vende a un particular que esté en otro Estado miembro y la mercancía sea expedida o transportada directa o indirectamente por ese proveedor, por ese empresario. Y es el supuesto, por ejemplo, de un empresario español que vende a través de su web a un particular francés que ha hecho clic en la tablet de su casa y le pone la mercancía en su casa, la mercancía vendida en su casa. ¿Cuándo se considera que el empresario ha asumido directa o indirectamente el transporte? Pues bien, cuando lo subcontrata, cuando se responsabiliza de la entrega, cuando factura y cobra el transporte y cuando contribuye al transporte y pone en contacto al transportista con el cliente final. Es decir, la mayoría de los casos en que vamos a realizar una venta online. Pues bien, además se establece que no entran en este régimen los medios de transporte nuevos y los bienes objeto de instalación y montaje. ¿Cómo va a tributar esta nueva operación de venta a distancia intracomunitaria de bienes? Pues bien, si el empresario ha realizado operaciones de esta naturaleza en el año anterior con un volumen superior a 10.000 euros, tributará en destino. Es decir, habrá que repercutir el IVA del Estado miembro donde esté situado ese particular. Además, si no se ha superado esa cifra de 10.000 euros en este tipo de operación en el año anterior, pero se ha optado por tributar en destino, pues habrá que tributará en destino. Es decir, en el ejemplo anterior, pues ese empresario español que vendía a ese particular francés que había hecho clic en su tablet, pues repercutirá IVA francés. Y solo en el caso de que no se haya superado la cifra de 10.000 euros, el empresario esté establecido en un único Estado miembro y además no se haya optado por tributar en destino, es decir, se tributará en el Estado miembro del inicio del transporte. En este caso, pues se repercutiría IVA español. Vamos a ver un esquema de esta operativa. Aquí tenemos un empresario español que realiza ventas a particulares de otros Estados miembros de la Unión Europea, asumiendo directa o indirectamente el transporte. En estos casos, pues va a tener que repercutir IVA francés, IVA de Luxemburgo y IVA de Alemania. Aunque he puesto todos los países que tienen tipos inferiores al español, pues Portugal, por ejemplo, tiene un tipo superior al español, tiene el 23%. No pensemos que tenemos el tipo de IVA más alto. Bueno, pues como vamos a ver, como este empresario va a tener que repercutir e ingresar diferentes tipos de IVA de diferentes Estados miembros, va a ser importante esa medida de la ventanilla única que veremos a continuación. La segunda modalidad de operaciones que se introduce es las ventas a distancia de bienes importados, que viene a recoger una operativa muy habitual, que es cuando se importan bienes de escaso valor
y se revenden por toda la Unión Europea. En este caso también es necesario, para encontrarnos en esta operativa, que ese empresario vendedor asuma de forma directa o indirecta el transporte. Al final nos encontramos con que un bien que es importado de un país tercero va a ser entregado por toda la Unión Europea a particulares. También tienen que ser bienes distintos de los medios de transporte nuevos o bienes objeto de instalación y montaje, y estas operaciones van a tributar en el Estado miembro de llegada de la expedición y transporte. Por tanto, habrá que repercutir, como hemos dicho, IVA de esos Estados miembros. Nos vamos a encontrar en este caso con que el empresario vendedor realiza dos operaciones. Por un lado, una importación de bienes, dado que va a traer los bienes desde países terceros, que va a estar exenta si se acoge al régimen de ventanilla única. Y por otro lado, realizará la entrega a esos clientes que son particulares, que son consumidores finales, que estará sujeta a los tipos de IVA de los países en los que estén situados esos particulares. Por eso también la ventaja del régimen de ventanilla única. Vamos a ver un esquema también de cómo funciona esta operativa. En este caso, vemos esta línea se supone que son los límites de la Unión, y bueno, pues un empresario que realiza una importación de bienes y la distribuye esos bienes por toda la Unión Europea. Esta importación que realiza va a estar exenta si se acoge al régimen de ventanilla única, y después tendrá que repercutir ingresar el IVA de los diferentes Estados miembros donde estén situados esos particulares, y por eso la ventaja del régimen de ventanilla única. Esta modalidad lleva aparejada una serie de modificaciones en las importaciones de bienes. Hasta ahora, como hemos comentado, estaban exentas las importaciones de lo que se denominaban bienes de escaso valor, aquellos cuyo valor era inferior a 22 euros. Pero daba lugar a mucho fraude porque se declaraban como bienes por valor inferior a 22 euros, bienes con un valor bastante superior. Lo que pasa es que el crecimiento de estas operaciones de venta online hacía imposible que las aduanas pudiesen comprobar todas y cada una de las operaciones que se declaraban como de valor inferior a 22 euros, lo que daba lugar a pérdida de ingresos y además a una competencia desleal entre empresarios situados fuera de la Unión Europea que estaban vendiendo bienes sin IVA y empresarios que estaban establecidos en la Unión Europea que tenían que repercutir IVA por esas operaciones. Por este motivo se elimina esta exención y las operaciones con valor inferior a 22 euros van a quedar gravadas. Se liquidará, ahí habrá que liquidar el IVA a la importación, salvo que se acojan al sistema de ventanilla única. De este modo, los envíos de menos de 150 euros, si se han acogido al régimen de ventanilla única, como comentaba antes, esta importación va a estar exenta. ¿Por qué? Pues porque como la he metido en el sistema de ventanilla única, me he garantizado que la venta que se va a realizar al consumidor final, es decir, el gravamen al consumidor final, va a ser recaudado a través de este sistema. Por eso introduzco esta medida de simplificación, para favorecer que los empresarios entren en este sistema y recauden e ingresen. Esta importación funciona cuando los bienes son para envío con un valor intrínseco inferior a 150 euros, no podrán ser bienes objeto de impuestos especiales y, como veremos más adelante, el vendedor o intermediario debe comunicar el número IOS, el número que se asigna especialmente para estas operaciones. Como he comentado anteriormente, para las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, cuando se ha superado el límite del volumen de operaciones sujetas a este régimen de 10.000 euros en el año anterior o en el año en curso, las operaciones pasarán a estar localizadas en el Estado miembro donde llegue la mercancía. Los servicios prestados por vía electrónica de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión tenían una regla de localización muy similar. Cuando el volumen de operaciones sujetas a este régimen en el año anterior o en el año en curso superaban los 10.000 euros, estas operaciones pasaban a tributar en destino. A partir del 1 de junio se fusionan estos dos límites y se deben computar de manera conjunta. Es decir, el empresario, para cuantificar estos 10.000 euros, no solo debe tener en cuenta
las ventas a distancia intracomunitarias de bienes o los servicios prestados por vía electrónica, sino que debe tener en cuenta las operaciones de las dos naturalezas que realice. Y si un empresario presta servicios por vía electrónica y además hace venta a distancia intracomunitaria de bienes, deberá computar las operaciones realizadas de esa naturaleza para efectos de determinar ese límite de 10.000 euros. Como comenté anteriormente, existe la posibilidad de optar por tributar en el Estado miembro donde lleguen las mercancías o donde resida el destinatario de los servicios. Y esta opción es vinculante tanto en el año de ejercicio como en los dos siguientes. Bueno, pasamos ahora a hablar de la nueva operativa, de la tercera modalidad de operativa introducida, que es la venta a través de interfaces digitales, que recoge también una problemática muy habitual. La venta que realizan sujetos tanto establecidos en la Unión Europea como fuera de ella de mercancías a través de interfaces digitales. ¿Qué es una interfaz digital? Un mercado en línea, una plataforma, un portal o medios similares que facilitan el suministro de bienes. ¿Y qué es facilitar el suministro de bienes? Pues poner en contacto al cliente y al proveedor. La normativa, el Reglamento de Ejecución 282-2011, ha venido a desarrollar cuando se entiende que directa o indirectamente se facilita, es decir, se pone en contacto. Y dice que es cuando se establecen los términos y condiciones, cuando se interviene en la autorización del cobro y cuando se interviene en el pedido o la entrega de bienes. Solo cuando no se diese ninguna de estas tres condiciones se consideraría que la interfaz no facilita. Por lo tanto, pensemos en las operativas habituales y en las interfaces más comunes y probablemente nos encontremos en este supuesto. Además, se establecen unos supuestos de exclusión y cuando la interfaz o la plataforma solo sea medio de pago, solo contenga un listado o publicidad o se limite a redireccionar, no será una interfaz que facilita en los términos de esta operativa. Pero no siempre que intervenga una interfaz nos vamos a encontrar en esta modalidad de operaciones, porque solo vamos a encontrarnos y serán por tanto de aplicación las reglas de tributación cuando la interfaz intervenga en ventas a distancia de bienes importados con un valor inferior a 150 euros o en entregas dentro de la comunidad por un proveedor no establecido a consumidores finales. Esto da lugar, además, la regulación ha dado lugar a la creación de una ficción jurídica que al principio resultó muy confusa, pero que después ha ido desarrollándose para intentar simplificarla. Esa ficción es que se va a considerar que es el titular de la interfaz quien ha recibido y entregado los bienes en nombre propio al cliente final. Y por lo tanto, se va a considerar a ese titular de la interfaz, es decir, a la interfaz, como sujeto pasivo de la operación. Es decir, un empresario va a contactar a través de una interfaz con un particular y le va a vender una mercancía y en realidad vamos a considerar que quien le ha vendido la mercancía es la interfaz. Vamos a ver las consecuencias de que la interfaz tenga la consideración de sujeto pasivo. Ojo que recordemos que es en solo las dos modalidades de operaciones que yo he indicado. Pues bien, esto significa que nos vamos a encontrar con dos operaciones, con dos entregas de bienes. Por un lado, del proveedor a la interfaz y por otro lado, de la interfaz al consumidor final, a ese cliente final, a ese particular. Y la entrega del proveedor a la interfaz va a estar exenta de IVA sin limitar el derecho a la deducción, mientras que la entrega del titular de la interfaz al consumidor va a estar localizado en el Estado miembro de consumo, con lo que estará grabada a los tipos de IVA que correspondan. El devengo se producirá con la aceptación del pago por el cliente. Ahora veremos también un esquema como las operativas anteriores para que nos ayudará a entenderlo. Como el titular de la interfaz va a ser sujeto pasivo de la operación, pues va a poder acogerse a los regímenes de ventanilla única para las operaciones en las que esas operaciones en las que sea sujeto pasivo. Y además se extiende ese régimen de ventanilla única cuando sean entregas interiores a particulares en el mismo Estado miembro donde se almacenan las mercancías. Es decir, cuando interviene la interfaz
se elimina el requisito de que sea una venta intracomunitaria. Además, para la interfaz se van a establecer diferentes niveles de exigencia en cuanto al registro de las operaciones en función de la actuación realizada y del régimen aplicable. Pero no vamos a entrar ahí porque es un sistema bastante complejo. Y vemos ahora el esquema que comentaba. Aquí tenemos a la interfaz y, bueno, pues van a ser ventas que están fuera de la Unión Europea. Imaginen un empresario de la Unión de Canadá que publicita o vende a través de la interfaz mercancías pues, a particulares situados en Francia, en Luxemburgo, en Alemania. Pues se considera que esa venta la realiza la interfaz y que la operación previa, la transmisión de este empresario canadiense, por ejemplo, a la interfaz va a estar exenta y después la que va a tributar va a ser la operación que figuradamente va a realizar la interfaz, en la que tendrá que repercutir e ingresar el IVA al tipo que corresponda. Se establece también una presunción y es que se considera que quien vende a la interfaz va a tener la condición de empresario y quien va a adquirir a la interfaz tiene la condición de particular. Todo esto salvo prueba en contrario. Como bien sabemos, no siempre que se compra y se vende a través de una interfaz, pues se tiene la condición, por ejemplo, el cliente de consumidor final. Yo tengo la experiencia de interfaces en las que los clientes pues son, por ejemplo, comerciantes minoristas, que quedarían, por tanto, fuera de este régimen. Como hemos ido viendo anteriormente, pues todas estas operaciones dan lugar a que haya que repercutir IVA de diferentes Estados miembros distintos del Estado miembro donde se está localizado o incluso para sujetos de la Unión, de fuera de la Unión Europea, donde no se tiene nada que ver. Este repercutir IVA de esos Estados miembros, ese IVA de Francia, de Luxemburgo o de Alemania, hasta ahora hace que, como comentaba Jorge, pues que haya que identificarse y cumplir obligaciones formales en cada uno de esos estados. Por eso se introduce este sistema de ventanilla única para facilitar la liquidación y el ingreso. En este sistema de ventanilla única se crean tres modalidades diferenciadas que van a tener obligaciones diferentes y requisitos diferentes. Pero bueno, nosotros explicaremos ahora solo lo que son las características comunes. ¿Qué modalidades hay de ventanilla única? Pues bien, la primera es el régimen exterior de la Unión, que se aplica a los servicios prestados por empresarios no establecidos a particulares. Es decir, imaginemos un arquitecto de Estados Unidos que realiza un proyecto sobre un inmueble para un particular situado en Francia, o un empresario estadounidense que suministra una app a un particular portugués. Pues estos serían operaciones que quedarían en este régimen. La segunda modalidad es el régimen de la Unión, que se aplica a diferentes tipos de operaciones. Por un lado, a los servicios prestados a particulares por empresarios establecidos en la comunidad, pero no en el mismo Estado miembro donde está ese particular. En el ejemplo anterior, pues un arquitecto español realizase un proyecto de reforma sobre un inmueble de un particular situado en Francia. O, por ejemplo, que la app que ese cliente portugués se descargaba, pues hubiese sido desarrollada por un empresario español. También entran en este régimen de la Unión las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, que hemos visto anteriormente, y las entregas interiores de bienes a particulares realizadas por la interfaz cuando son realizadas por un empresario no establecido. La tercera modalidad de operación para el régimen de ventanilla única es el régimen de importación, que se aplica a las ventas a distancia de bienes importados cuando el valor intrínseco no excede de 150 euros. Esto se realice tanto con interfaz como sin interfaz. Bueno, vamos a explicar ahora las características esenciales de este régimen. Como he comentado, hasta ahora pues teníamos el tener que repercutir e ingresar IVA de diferentes Estados miembros daba lugar a obligaciones de alta o de identificación o diversas obligaciones formales en los distintos Estados miembros donde estaban establecidos esos particulares. Pero bueno, podríamos seguir haciéndolo si quisiéramos, porque estos regímenes son voluntarios. Aunque es una medida de simplificación, no se impone como obligatorio. ¿Y por qué es una medida de simplificación?
Pues porque va a permitir que ese IVA, en los ejemplos anteriores, de Francia, de Luxemburgo o de Portugal, sea ingresado a través de una única declaración presentada por vía electrónica que incluya todas esas operaciones. Esa venta, aunque se llame de ventanilla única, en realidad es un modelo de declaración, el modelo 369, que está ahora mismo publicado el proyecto, no está publicado el modelo definitivo. Parece ser que está al caer, además, teniendo en cuenta que hoy estamos al día 10 y esto entra en vigor el 1 de julio, pues bueno, debería aprobarse la modificación de los modelos y la modificación del reglamento de IVA, del reglamento de facturación, pues lo antes posible. Este modelo se va a presentar ante el Estado miembro por el que se haya optado o que sea de aplicación. Si nosotros somos un empresario que tenemos nuestra sede en España, pues va a ser el Estado español el que nos va a ser de aplicación. Pero si tenemos establecimientos permanentes en varios Estados miembros de la Unión Europea o somos sujetos pasivos que estamos establecidos fuera de la Unión Europea, pues bueno, tendremos que escoger un Estado miembro para identificarnos y será en el que presentemos esta declaración. Esta declaración va a tener carácter trimestral o mensual en el caso de IOS, de las declaraciones del régimen de importación, y se presenta en los 30 días siguientes a la conclusión del periodo de declaración. Se prevé además una declaración censal, un modelo 035 que también está aprobado el borrador, y para declarar, pues bueno, lo lógico, el inicio, la modificación, el cese o las opciones. Además, para en el caso del régimen de importación, el régimen IOS, a obtener su número especial. Esto es muy importante porque no se va a poder aplicar el régimen hasta que no se obtenga este número. Esta ventanilla única lleva aparejada además más obligaciones formales. Los empresarios deben mantener durante 10 años un registro de las operaciones incluidas que estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del Estado miembro de consumo para facilitar la identificación y el control de las operaciones. Se pensó si 10 años era un plazo elevado, pero bueno, también se planteó que si estas son operaciones que se van a realizar principalmente por medios electrónicos, pues es probable que esos medios electrónicos sean capaces de crear este registro que se conserve durante 10 años. Por vía reglamentaria se va a definir qué elementos deben contener esos registros. En el proyecto de modificación del reglamento del IVA están previstos los campos que deben contener estos registros. Además, la normativa prevé la obligación de expedir y entregar factura por estas operaciones. En el proyecto de modificación del reglamento de facturación se establece que si es España el Estado miembro de identificación, se estará sujeto a las obligaciones de facturación de nuestro reglamento de facturación. Además, se prevé la creación de una nueva clave en el SIL y no se van a poder deducir en las declaraciones las cuotas soportadas en cada uno de los Estados miembros. Este modelo 369 va a ser solo un modelo de ingreso, no de ingreso y deducción. Tampoco será muy habitual que se soporten cuotas en otros Estados miembros en la realización de estas operaciones, pero si no, siempre se podrá acudir a la modalidad general de devolución a sujetos no establecidos, tanto a sujetos establecidos en otros Estados miembros como a sujetos establecidos fuera de la Unión. Como bien sabemos, para la devolución de no establecido para sujetos no establecidos de la Unión Europea se suele exigir el requisito de la reciprocidad, pero en este supuesto no va a exigir el requisito de reciprocidad. Y bueno, se prevé, como comentaba, la última modificación importante que se prevé es la regulación de una modalidad especial de declaración y pago en las importaciones, que tiene lugar cuando el empresario no haya optado por el régimen de ventanilla única, porque hemos visto que en estos casos esta importación va a estar exenta. Por lo tanto, es para otros tipos de supuestos y también para facilitar, para incentivar ese control, esa declaración y ese control. Los requisitos es que el valor intrínseco de los bienes sea inferior a 150 euros, porque a partir de 150 euros es cuando hay que hacer una declaración completa en aduana. No pueden ser bienes objeto que sean objeto de impuestos especiales
Y el destino final del transporte debe ser el territorio de aplicación del impuesto, es decir, no son bienes que vayan a ir destinados a otros Estados miembros. En estos casos, el destinatario de los bienes será el responsable del pago del IVA, pero la persona que presente los bienes en aduana, normalmente el transportista, va a recaudar el impuesto del destinatario y va a efectuar el pago a través de una declaración que incluirá todas las operaciones realizadas durante el mes natural. Se trata de agilizar esa declaración y ese ingreso, porque esos transportistas recaudarán ese impuesto, harán esa declaración mensual y todo irá más rápido en la aduana. Para simplificar también, estas operaciones van a quedar grabadas al tipo general, como es posible. Por tanto, este es un régimen de opción también por parte del destinatario, que si quiere puede manifestar su deseo de que no quede incluida en esta modalidad especial de declaración y pago, que liquide de la manera habitual, pero bueno, por ejemplo, le sea de aplicación un tipo reducido. Y ahora me gustaría, a ver si puedo compartir, que veamos el borrador del modelo 369. Aquí. ¿Veis? Aquí está el borrador de este modelo, que como vemos tiene diferentes modalidades en función de la modalidad que nos sea aplicable. Este régimen exterior de la Unión, como recordábamos, solo era para servicios. Vamos a pasar, por ejemplo, al régimen de la Unión, que englobaba más tipos de operaciones. Pues aquí estarán los datos de identificación habituales. Habrá que ir identificando el tipo de operaciones, qué país es, el tipo, la base imponible y la cuota. Además, como para no tener que presentar rectificativas ni modificaciones, se permite que cuando haya que modificar algo, se incluya dicha rectificación en las declaraciones de los 3 años siguientes. Lo vemos aquí a continuación. Aquí. ¿Ves? Máximo 3 años. Entonces va a ser una modalidad de declaración pues que va a ser bastante ágil, porque tú vas a ir corrigiendo los errores no presentando complementarias, sino en la propia declaración del periodo en curso. Bueno, yo con esto he concluido esta breve exposición. No sé si hay consultas en el chat, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bueno, pues abrimos el tiempo de preguntas y consultas. Además, también teníamos que decirle que si alguien quiere recibir la presentación, puede comentárnoslo y se la enviaremos por correo electrónico al finalizar. Teníamos una pregunta en la que José Rodríguez nos pregunta a qué me refería yo cuando comenté que será preciso conocer el estatus de los clientes y si se pueden hacer operaciones con facturas simplificadas sin identificar al comprador. Sí, efectivamente podrán continuar emitiéndose facturas simplificadas dentro de los requisitos que no han variado. Me refería a que es preciso conocer si nuestro cliente es un particular o es un empresario profesional, dado que la tributación en IVA para las ventas a empresarios pues continuará según el régimen general. No me refería a la necesidad de tener todos los datos del cliente. Si se cumplen los requisitos para emitir factura simplificada, podremos continuar haciéndolo. Sí, además, como han comentado, la modificación que se prevé en el reglamento del reglamento de facturación establece que si España es el Estado miembro de identificación, nos vamos a ver sometidos al reglamento de facturación español.
El reglamento de facturación español prevé la factura simplificada sin necesidad de identificar al destinatario de la operación, pues con los límites de 400 euros con carácter general y 3.000 euros para determinados tipos de operaciones. Bien, es cierto, Ana, que si nos vemos obligados, si la operación está sujeta en destino, aunque tenemos factura simplificada, habremos de repercutir el tipo de IVA del otro país. Y sí, no sé si nuestros sistemas estarán preparados para que la factura simplificada salga de ese modo, repercutiendo IVA del otro país. Claro, habrá que echarle un vistazo y hablar con los técnicos. No, y habrá que esperar también al desarrollo reglamentario. Al proyecto que salió se le hicieron numerosos comentarios por parte de las asociaciones profesionales y se está a la espera de que salga el texto definitivo, que a mí ya la semana pasada me dijeron que era inminente, pero ya inminente tiene que ser porque quedan 20 días. Pero bueno. Perfecto. Nos pregunta también Nuria Gómez, ¿qué ocurre si el vendedor no asume el transporte de la mercancía al país de destino donde está el consumidor? Pues sí, uno de los requisitos, como ya había comentado, es que el vendedor asuma el transporte de forma directa o indirecta para encontrarnos ante este tipo de operaciones. Es que si no, nos vamos a encontrar ante una entrega interior sujeta a IVA en España. Si se supera los 10.000 euros, ¿siempre se tributa en destino? Nos consulta José Manuel. Pues sí, sí, así es. Cuando no se supera el límite de 10.000 euros es cuando se puede optar por tributar en destino, pero superándolo siempre en destino. Efectivamente. Hasta ahora había límites distintos en función de cada país. Había un número grande de países que tenían 35.000 euros como límite, pero había otros en los que el límite llegaba hasta los 100.000, creo que era en el caso de Alemania, por ejemplo. Sí, claro, era un límite por cada país, lo que te permitía que tu total de operaciones a nivel comunitario pues superase a lo mejor los 300 o 400.000 euros. Ahora, al final, lo que se ha intentado es reconducir directamente ese gravamen en destino y solo en supuesto de que esta actividad sea residual, poder tributar en origen. Perfecto. Nos preguntan también, Ana, si ese límite de 10.000 euros es por país o por el conjunto de todos los países en los que la empresa venda. Por todos los países, un límite común para toda la Unión Europea, a diferencia del régimen anterior que era de un límite por país. Efectivamente, pero ¿es 10.000 por cada país o 10.000 por el conjunto por el de conjunto todos de los operaciones? El límite no se refiere al país, se refiere al proveedor. Si yo, mi total de operaciones, que sean ventas intracomunitarias a distancia de bienes, o que sean prestaciones de servicios electrónicos, supera los 10.000 euros, las realizadas por mí en toda la Unión Europea, ya paso a tributar en destino por todo este tipo de operaciones. Perfecto. Nos pregunta también Mónica Pavón acerca de las interfaces digitales. Cuando el cliente es un profesional o empresario minorista, si se consideraría importación por parte de la interfaz y una adquisición intracomunitaria de bienes por parte del minorista. Es que en el caso, la ficción que se crea para las interfaces digitales solo es cuando el cliente es un particular y son las dos modalidades de operaciones que yo comentaba. Ventas en el interior de la comunidad realizadas por empresarios no establecidos o importaciones de bienes con venta a distancia. En el resto de operaciones de supuestos, pues habrá que ver si en realidad yo estoy vendiendo a la interfaz y luego la interfaz es quien vende en nombre propio, o si la interfaz se limita a intermediar y yo estoy vendiendo a un minorista, si puedo quedar acreditado el transporte. En fin, habrá que ver qué tipo de operación es la que subyace. La operación de interfaz es solo cuando el cliente es particular y para las dos modalidades que yo he indicado. En el resto de los casos hay que hacer un análisis individualizado de las condiciones de la operativa con la interfaz y de la naturaleza del cliente final. Perfecto, bueno, pues no nos han llegado más preguntas por el momento. Sí. No obstante, si alguno de vosotros quiere hacer alguna otra pregunta o se le ocurre después de finalizar, nos puede enviar un correo electrónico a Ana o a mí o a la dirección a través de la cual
se inscribió en el seminario. Sí, yo lo que quería hacer es una recomendación general antes de irnos. Y es que, como comentaba al principio, si vendemos a través de una web, de una página web, o pensamos en hacerlo en el futuro, si vendemos a través de interfaces digitales o pensamos hacerlo en el futuro, es muy probable que tengamos clientes particulares establecidos en otros Estados miembros. Entonces, es conveniente hacer una revisión de nuestra operativa, ver cuáles de estas medidas nos van a afectar y revisarlo y verlo con nosotros. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia a todos vosotros y nos vemos en el próximo seminario web. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.